La Iglesia El Faro de la Comunidad de la ciudad de Ruidley presenta su ministerio Abriendo Camino, un ministerio creado con el propósito de inculcar valores en el seno familiar a través de la palabra del Señor. Escúchalo a través del ministerio del pastor Joe Villalobos. Esperamos que te sea de gran bendición. La radio, en lo que es Facebook, ese ministerio de la radio, Dios nos lo dio a mi esposa y a mí en una visión hace más de 20 años. Y en aquellos tiempos no se usaba la radio a través de internet, no había aplicaciones. Así es de que había un programa, lo recuerdo, que se llamaba Music Match o Music Match, como comparando o tratando de hacer igual la música, ¿verdad? Y uno transmitía desde su computadora, pero solamente se podían conectar las personas que uno le mandara una dirección para que ellos oyeran la música desde la computadora. Así empezamos, ¿sí? En el año 2000, en noviembre del año 2000, ya van a ser 21, casi 22 años. Así es de que fuimos evolucionando con la tecnología. Luego pudimos meterlo a través de internet y ahí andábamos con un link repartiéndolo, ¿verdad? Trabajando para el Señor. Amén. Luego siguió avanzando la tecnología y todo con la visión, amados hermanos, de glorificar a Dios, con la visión de hacer caso al llamado de la gran comisión, ir por todo el mundo predicando el evangelio. Y yo decía, yo no voy a poder ir a todo el mundo. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Bueno, la Biblia dice que use todos los recursos. Usted no puede ir, yo no puedo ir a todo el mundo, pero sí podemos ir a través de las redes sociales, a través de los medios que hay en internet. Amén. Perdón, me enronqué un poco porque apenas sacamos esos cantos esta semana y como que no los practiqué muy bien. Y bueno, Dios sea glorificado, amén. Así es, pero sí me oye, ¿verdad? Para regañar todavía me quedó voz. No se crea, ya hasta aquí no regaño a nadie. Así es de que, amados hermanos, luego, cuando llegamos nosotros a la iglesia, a la denominación, no se me olvidó los jóvenes y los niños, ¿verdad? Pero ya les están hablando ya. Cuando llegamos a la iglesia del Faro, que es la denominación menonita, para los que muchos dicen, menonita, ¿y qué será eso? Mire, el nombre menonita estaba, perdón, no hay mi padre, ¿verdad? Está basado en todas las denominaciones. Por ejemplo, los luteranos están basados en Martín Lutero, un apellido, el que se rebeló en contra de la iglesia romana porque estaban haciendo todas esas herejías. Nosotros tenemos casi la misma historia. Así es de que menonita no significa algo del otro mundo, algo extraterrestre, no. Es una denominación pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así es que cuando llegamos aquí, le mencioné a la iglesia de la radio y de pronto la teníamos en la casa. Hermanas, las de la hermana Delfina, la hermana Antonia, le tocó ir a mi casa, ¿verdad, hermana Fowler? Ellas dieron su testimonio, también hermano Cuevas, dieron su testimonio a través de la radio. Y bueno, estábamos comenzando a trabajar nuevamente y teníamos como unos 150 radioescuchas y a mí me quería dar un ataque de la emoción. ¿Por qué? Porque con uno que escuche la palabra del Señor, usted está trabajando para el Señor. Así es de que con esos 100 y algo yo me sentía feliz. Amén. Luego empezamos con la iglesia, empezamos a trabajar. Me traje la radio para acá, estuvo de acuerdo la mesa directiva y la iglesia. Y luego de repente dijo la iglesia, la radio ya no la va a pagar usted, la radio la va a pagar la iglesia. Está mejor eso. Así es de que luego hice unas aplicaciones y ahora al día de hoy
La semana antepasada que grabamos, teníamos en la radio 38,000 personas escuchando en todo el mundo. Hermanos, nos escuchan en Rusia, hay gente hispana, yo no sabía eso. Nos escuchan por allá con los esquimales, en Alaska. No las cantinas, Alaska. ¿Ven? Nos escuchan por allá y eso es algo que la honra y la gloria sea para Dios, ¿verdad? Pero eso es no desfallecer, la dedicación. Y cuando ya trajimos la radio aquí, ya no solamente yo trabajé, los hermanos empezaron a trabajar. De hecho, los hermanos Cuevas tienen el programa cada semana. El jueves, la hermana Delfina a las 5, el hermano a las 6, amén. Y seguimos porque lo tenemos también en Facebook. Así es de que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha dado la victoria. Ahora, no sé cuántos estarán escuchando. Hace rato chequeé en mi teléfono y había 23,000 personas. Cuando ya empieza uno el servicio, la gente se conecta. Ya ve que les gusta oír predicaciones. Así es de que hay personas que aún no han recibido al Señor Jesucristo y se conectan. Y eso es lo que queremos. Que se conecten. Comparta la aplicación. Si usted va a la página radiolafamilia.net, ahí está todo. Está para que baje la aplicación, está para que la escuche ahí mismo en internet. Ahí está toda la información. Radiolafamilia.net es una página de la iglesia y de la radio donde tenemos cosas de la iglesia, eventos, calendarios, tenemos todo. Los viajes de los jóvenes, tenemos toda clase de eventos. Amén. Así es de que glorificamos a Dios por ello, porque la radio está dando resultado en el trabajo del Señor. ¿Cuántos dan palmas al Rey por ello? Gloria a Dios. Y así, hermanos, que ya se les hace anuncio y darle las gracias por su apoyo. Pudimos llevar a los jóvenes, parece que se la pasaron bien. Nosotros nos la pasamos bien también. No pasamos hambre, yo no comí mucho, nomás me comí en la hora de la comida 3 burritos, estaban delgaditos, bien. Pero comimos bien. Amén. Así es de que ya no nos queda otra más de que decirle, Señor, gracias por lo que haces posible. Amén. Abra su Biblia conmigo al libro de Mateo 26, 34. Gloria a Dios. 26, capítulo 26. En el versículo 34. ¿Lo tienen, amados hermanos? Dice la palabra del Señor en el 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque tú eres justo, porque tú eres poderoso, Señor. Confiamos con todo nuestro corazón que tu palabra nos bendice, que tu palabra nos alienta, que tu palabra nos da sabiduría, que podemos seguir adelante confiando en que tú estás en control, Señor. En esta mañana, a través de tu palabra, enséñanos en realidad lo que nosotros debemos de hacer. Instrúyenos con tu palabra y guíanos con tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Tomen asiento, amados hermanos. No olviden orar por los hermanos que no llegaron. Ellos también necesitan de nuestras oraciones, así como usted y como yo. Amén. ¿Cuál es el título? Mire, usted sí lo ve bien claro, yo no, yo apenas lo veo allá. Pero el título es una pregunta. ¿Cuándo lloraremos como Pedro? ¿Pero por qué dice eso, pastor, si el versículo no dice eso? Mire, Mateos 26, 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fue y lloró amargamente. Ahí está la pregunta: ¿cuándo lloraremos amargamente? ¿Qué significa esto, hermanos? Miren, ¿usted sabe lo que es llorar amargamente? Muchas personas no saben. Muchas personas hacen lo que hoy en día le pasan por arriba
del carro por arriba y voltea y dice: te atropellé, lo siento, y se van de largo. ¿Sí? Y no estoy diciendo por decírselo. Un hermano mío le dieron 25 años porque atropelló ahí en Fresno a un morenito, y volteó y le dijo: te atropellé. Y aquel levantaba la cabeza y se devolvió y lo acabó de apachurrar. Eso es asesinato, ¿eh? Pero le quiero decir esto: ¿sabe por qué sucedió eso? Porque a ese hermano me lo traje, le rogué que se pusieran las cosas de Dios y no quiso. Y cuando uno desprecia, cuando uno desecha en su mente, porque Dios no puede ser desechado, pero en su mente y en el corazón desecha uno a Dios, hay consecuencias. ¿Sí? Pero luego dicen que la gente del mundo tiene esta suerte, ¿verdad? Le dieron 25 años. En 6 meses lo echaron para afuera porque no había para darle de comer. Dije: ¿por qué? Era mi hermano, pero tenía que pagar por su culpa, ¿no? A mí no me importa si usted es mi amigo, mi pariente, usted hace algo, usted tiene que pagar. Pastor, pero entonces no ande fuera de los parámetros de Dios. Amén. Así es de que mucha gente hace esto, te atropella y voltea y te deja y lo siento. No. Hermanos, cuando dice que lloró amargamente, está hablando de un arrepentimiento genuino, y eso es lo que debemos de tener hoy en día. La palabra nos habla de santidad, nos habla de rectitud. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Ya voy a arriesgar mi predicación en Facebook. Santo Dios. ¿Sabe lo que está pasando hoy en día? La maldad aumenta más que la santidad. El adulterio más que la rectitud. Pero no hay hombres que lloren amargamente porque hacen pecado y no les importa, siguen en lo mismo. Una persona que cayó en adulterio, fui a verla, le dije: ¿cómo prospera tu alma? Hombre, le gané al diablo. ¿Qué le ganaste al diablo? Arrepiéntete. Pues no puedo decir eso porque si el diablo me vuelve a tentar, puedo volver a caer. ¿Qué esperanzas tan buenas tienen? ¿Sabe por qué? Porque no han llorado amargamente, porque no hay un arrepentimiento genuino, porque ya nadie quiere predicar arrepentimiento, porque la gente deja de diezmar. Ya me voy de la iglesia, pastor, porque esa predicación no me gustó y ya no voy a diezmar. Pues que le vaya bien, ya no diezmen. No es usted el que bendice la obra, es Dios a través de las personas. Y si usted no da, otro da. Y si aquel no da, Dios se encarga, hermanos. Sí. Acuérdense del testimonio. En Sender nos dividieron la iglesia. Más de 160 personas, nos dejaron 13. Y los diezmos eran los mismos. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por su obra, ¿verdad? Y llegaba una persona a visitarnos, allá de cuando. Y cuando nos quedamos pocos, llegaba y de nosotros teníamos un alfolí. Llegaba y al alfolí aventaba un dinerito ahí. Y cuando la tesorera iba y abría, eran hasta 4, 5, hasta 8 billetes de a 100. No me emocionaba la cantidad. No, la cantidad no me emociona. Me emociona, me satisface, me deleita que es Dios el que está al pendiente de todo esto. Entonces, hay que quitarnos como pastores. Ahí voy con ellos, ¿ah? Bueno, si se molestan es porque están mal. Dice, hay un dicho, ¿no? Que el que le venga el saco, póngaselo y arrepiéntase llorando amargo. Mire, hay que empezar a ver la necesidad de cada ser humano. Arrepentirnos. A la entrada no ver a los hermanos como símbolo de dólar, que lo he dicho al cansancio, sino ver la necesidad del corazón. ¿Usted sabe por qué hay tanto pastor famoso? Porque dicen sandeces, porque inventan cosas para atraer, porque le traen un payaso a la iglesia para que entretenga a los hermanos, les traen cirqueros. Esos son circos. Las cosas de Dios son limpias en rectitud. Bueno, por causa de eso no me quieren. Pensé que había arriba de 18 o 19 iglesias y nomás un pastor era mi amigo. Y todavía es mi amigo. ¿Sabe por qué? Porque estábamos de acuerdo en la doctrina. Porque no permitíamos, no asolapábamos el pecado. Llegó una familia
no le voy a decir quién porque como era mi hermana, se puede ofender. Y dijo, esa predicación de falta de santidad no me gustó. El título de esa predicación se llamó El Chonguito de Helado. Y ese día, la verdad, sí, el Señor me dio esa predicación especialmente para las hermanas, porque estaban haciendo algo que no estaba bien. Yo pienso, yo no lo sé. Dijo, me voy a ir de la iglesia si sigues predicando eso. Dijo, y me voy a ir y ya no vamos a diezmar. Y sí diezmaban bastante. Como era foster, ya lo he dicho en otras predicaciones, eran foster parents, papás de crianza, pues les daban buen dinero. Y me quiso amedrentar y se me quedó viendo como diciendo, así te quería agarrar. Le dije, oh, así están las cosas. Dijo, sí, que Dios te bendiga, que les vaya bien. Oh, ¿no quieres mi diezmo? Yo no lo necesito. Pregúntale a Dios si lo necesita, Él es dueño del oro y la plata. Se van unas personas, llegaban otras. En 27 años, amados hermanos, he visto cómo Dios trabaja. Y yo soy de que cuando se va una persona de la iglesia, que me voy, pastor, porque aquí las predicaciones están muy duras o porque aquí no me quieren. Yo no me lo he hecho de enemigo. Yo le digo, avíseme si usted se quiere ir y le hacemos hasta una fiesta. ¿Sí o no? Aquí están los hermanos de la mesa directiva. ¿Sí o no? Les digo, salgan por la puerta de enfrente. Solo los ladrones se van por la puerta de atrás. Pero la gente sigue igual. Pero yo no los voy a cambiar. Dios es el que nos va a cambiar a través de su Espíritu cuando nosotros verdaderamente nos arrepientamos, hermanos. Miren, los tiempos están difíciles. No se preocupe, estaban peor cuando Jesús, aunque era un tiempo antiguo, estaban peor. Hoy no nos matan por predicar la palabra de Dios. En aquel tiempo Esteban, a Pablo lo decapitaron. A Isaías lo cortaron en dos de cabeza, lo pusieron de cabeza y lo cortaron en dos atravesado. Y hoy en día vamos a evangelizar. Ay, yo no voy porque la gente es bien grosera y me puede decir aleluya. Pues es un aleluya, ¿que no? Eso es lo que somos. O me pueden decir loco. ¿Qué dijo Pablo? Sí, hermanos, los cristianos debemos estar locos por causa del evangelio, pero estamos locos por causa de las cosas del mundo. Y eso no es un arrepentimiento genuino. Ya me cansé de aventar bombas en el Facebook. Hay veces que aprovecho que mi esposa está dormida y hago un estudio pequeñito. Y a veces cuando lo veo después digo, ay, santo Dios, ¿por qué está tan fuerte eso? Hey, usted lea la palabra del Señor y Jesús les decía tumbas blanqueadas, generación de víboras. Y yo no les digo así, yo nomás les digo herejes o les digo lobos rapaces. Amén. ¿Cuánto le dan palmas al Rey? Y saben una cosa, lo importante, amados hermanos, aquí es no ser mejor que otros. No, eso no es el punto. El punto es ser mejor delante de Dios. ¿Sí? A mí el Señor no me llamó a llenar la iglesia de cualquier clase de persona, no. A mí el Señor me llamó a predicar la palabra para que la gente se convierta al Evangelio de Cristo. Una vez les dije a los hermanos, yo puedo llenar la iglesia. Oh, claro que sí. Yo en Senger le dije a los hermanos de la mesa directiva, dijeron, pues es que pues ya se nos dividió la iglesia, hay muy poquita gente. Les dije, no se preocupen, Dios va a obrar. Es que teníamos casi iglesia. Les dije, no se preocupen, la iglesia yo la puedo llenar. Dijo, claro que si quieren ver que la lleno. Dijeron, a ver, enséñenos, pastor. Que agarran unos flyers de comida gratis el día de Thanksgiving y los repartí en todo el pueblo. Hermano, no nos cabía la gente. Les dije, ahí están. Pero ustedes quieren gente así, que nomás viene cuando hay algo. No, hay que venir a la casa de Dios a glorificarlo. Y lo que hay en la iglesia, pues ya es bendición para nosotros. Amén. Así es de que tampoco me mandó o me llamó el Señor a tener una cuenta de banco que se derrame y que haya necesidades en la iglesia. No. Cuando hay una necesidad en la iglesia, tenemos que tener espíritu de discernimiento para poder orar y bendecir a una persona. ¿Está de acuerdo? Amén. Pero no, hoy en día hasta una lista se pone ahí enfrente. Los ladrones, y ponen los que no diezman. ¿Usted cree que Jesús hizo eso cuando entró al templo y sacó los cambistas? No, es que hoy en día ya no hay pastores. Ahora se llaman trasquiladores o lobos rapaces, o herejes, como ustedes quieran decir.
Pastor, pero está muy fuerte eso. Mire, va a estar más fuerte las palabras cuando las oiga y diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, malditos preparados para el fuego eterno. Eso va a ser peor, hermanos. Yo prefiero que me critiquen en el Facebook, prefiero que me levanten chismes, que me levanten pleitos, que hablen de mí lo que quieran. Al cabo de todos, yo, mire, usted no me ha visto que a gusto como aquellos bistecs de carne asada. A mí no me preocupa lo que hablan de mí, a mí me preocupa lo que Dios diga de mí. Y lo que Dios va a decir de mí es verdaderamente lo que interesa, porque es a dónde yo voy a ir cuando muera. A mí no me hace eso ser mejor que otro, pero espiritualmente sí debemos de ser mejores. ¿Sí? Todos estamos expuestos, claro que sí, hermanos, pero yo les voy a decir algo. Dicen: ay, yo pequé, porque todos estamos expuestos. Pero a mí la Biblia me dice: velad y orad. ¿Para qué? Entonces, esto es lo que está pasando, hermanos. Esto es lo que está pasando. Hace falta la oración, hace falta velar. La gente muchas veces, y no estoy hablando por la iglesia local, estoy hablando a nivel general. La iglesia ya no se preocupa por la oración, ya no se preocupa por el ayuno. Miren, nomás vea, ¿cuál ayuno? Ya no hay ayuno. ¿Y saben lo que hacían en aquel tiempo? Para poder abrir la palabra y leerla, se ponían en silicio. ¿Saben lo que es silicio? Para nosotros es ayuno y oración, para poder abrir la Biblia. Pero hoy en día la gente dice: no, yo no puedo porque tomo pastillas, yo no puedo porque estoy tomando Herbalife. Pero siempre hay una razón. La pregunta sería esta: ¿qué nos va a decir el Señor? ¿Lloraste amargamente como Pedro? ¿Te arrepentiste genuinamente de lo que estabas haciendo? Y mire, en aquel día se le acabaron las baterías de Carlos. A ver, hermano, ¿puedo decir? Es el cambio de baterías. Préndeme mientras, para que no se corte en la radio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, es importante que usted y yo hagamos conciencia. En aquellos días, el Señor Jesucristo iba llamando a sus discípulos, ¿se recuerdan? Y cada uno de los discípulos tenía que arrepentirse, tenía que ser instruido. Nomás ponenme a este. Tenía que ser instruido. Y cuando el Señor los discipulaba, ellos estaban completamente arrepentidos. Y usted me preguntará, o a lo mejor en la radio tienen esa pregunta, nos oyen, o en Facebook: ¿pero qué pasó con Pedro? Bueno, es ahí, hermanos. Pedro era parte del plan del Señor, así como Judas. ¿Sí? Judas lo entregó por unas monedas y le dio el beso de la traición. Así Pedro tenía que ser parte del proceso donde a Jesús lo iba a negar. Jesús le advirtió. Jesús le dijo: Señor, yo por ti hago lo que sea. Dijo: de cierto os digo que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y usted puede leer ahí en Mateo 26 en delante, dice claramente que 3 veces se puso en la fogata donde estaban todos los que iban protestando en contra de Jesús, y una mujer lo reconoció. ¿Y qué dijo Pedro? Mujer, ¿qué te pasa? Yo ni siquiera conozco ese tal Jesús. Ahora, qué malvado, ¿no? Decimos. No, lo importante es saber que vamos a cometer errores. Pedro negó a Jesús. ¿Usted ha negado a Jesús? Sí, lo hemos negado. Claro que sí, porque cuando hacemos algo en contra de alguien, cuando criticamos, cuando hacemos chisme, cuando decimos mentira, estamos negando al Señor Jesucristo. No tenemos que vociferar: Señor, yo no te conozco, yo no conozco al tal Jesús, como dijo Pedro. No, con nuestras acciones, ¿sí? Con nuestras acciones estamos negando al Señor. Tenemos que arrepentirnos de eso. Amados hermanos, aunque hace más de 100 o 200 o 2000 años se ha predicado que el Señor viene pronto, aún así tenemos que tener cuidado con eso.
¿Por qué? Porque el Señor nos puede agarrar. ¿En qué? Nos puede agarrar en el mundo o ocupados con una cosa y con otra. Préndemelo. Con una cosa y con otra, ¿y sabe qué va a suceder? Nos vamos a llevar una sorpresa. Hay veces antes, cuando estaba un poco más ignorante, ya no soy tanto, ¿verdad? Decía yo, el consuelo es que me queda, es que la gente no le hace caso al Señor. Sí, no le hace caso al Señor, no le hace caso al Señor, pero se van a llevar una sorpresa. Ya apaga el otro. Se van a llevar una sorpresa, ¿sabe por qué? Porque cuando mueran, ahí es cuando la verdad va a pegar en nuestra cara. Ahí es cuando vamos a enfrentar la realidad. ¿Está entendiendo? Si está entendiendo, dele palmas al Rey. Entonces Pedro se acordó de las palabras. Tenemos que acordarnos de la palabra de Dios. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino ¿qué? Sino tibio. ¿Qué es un tibio, hermanos? Bueno, una persona que va a la iglesia, que le canta a Dios, pero que saliendo de la iglesia se convierte en otra persona chismosa, criticona, peleando. Los varones nomás salen de la iglesia y como tienen hambre empiezan. Y deberías de haber dejado esto puesto, y deberías de dejar preparado lo otro, y que ya tengo hambre. Aguántesela. En vez de decirle, ¿en qué te ayudo llegando? ¿Sí? ¿Cuántos dicen eso? Ay. Ahora sí no les gustó la predicación, ¿verdad? Sí. ¿En qué te ayudo llegando? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Pero, amados hermanos, usted no se casó para obtener una criada. ¡Auch! ¿Amén? Usted se casó para tener una compañera. Cuídela, respétela, ayúdela. ¿Sí? No le vaya a pasar como yo cuando estaba niño, me recuerdo. Yo ni me acuerdo bien de mi papá, pero era un señor así calvo como yo, alto, hermoso también como yo. Y lo veía yo que se comía unos bistecs tan sabrosos. Y yo detrás de la puerta viendo por la rendija. Y si me veía, me decía, ¿qué buscas? Oye, hermanos, partía. Y a nosotros nos daban de comer frijoles. Y yo decía, y estaba niño, yo tenía como 3 años. Y decía, ¿dónde está el amor de este señor? Que no nos da un pedazo de filete, de bistec. ¿Sabe lo que mi esposa hacía? Les daba primero a mis hijas y a mí eso me molestaba. Decía, pero ¿y yo qué? Espérate, ellas son mis hijas, así que si no quieres, vete por ahí a buscar algo que comer a la tienda. Les decía, no, pues sí me espero. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros pensamos que la esposa es para hacer como quieramos con ella. Ayúdenla, respétela. ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas, la esposa es la que ora por usted. La esposa es la que le ayuda. La esposa es la que le da pensamientos buenos. Porque ellas no están pensando como uno. Ellas parece que sí lloraron amargamente. ¿Y uno qué está esperando para llorar amargamente? Ah, Señor, ya te negué 3 veces. A la quinta es la vencida. Tenga cuidado, no vaya a ser que la quinta ya no esté en este mundo y usted vaya a enfrentar el juicio del Señor para condenación. ¿Me está entendiendo? Es importante, amados hermanos, que las cosas cambien en nuestras vidas con un arrepentimiento genuino. ¿Sí? Yo le voy a decir, hay veces yo cometo muchos errores y a veces ahí voy como, le digo a mi esposa, ahí voy como el perro con la cola entre las patas, triste y asustado. ¿Por qué? Porque no es la ley del mundo que me va a juzgar, porque no es ni el presidente, es Dios el creador de todas las cosas. Él es el que me va a juzgar. ¿Y qué tal que tanto tiempo echándole ganas a las cosas de Dios para terminar como el heraldo, trayéndole la palabra a unos y condenándome a sí mismo? Así dice la palabra del Señor. Hay que tener cuidado de eso. ¿Y cómo podemos hacer? Arrepintiéndonos. En realidad, amados hermanos, miren, dice 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro. Jesús sabe lo que hay en su corazón.
Usted me lo puede esconder a mí no me interesa verlo. A mí lo que me interesa es que lo saque, para que usted no pierda su salvación, su oportunidad de irse con el Señor. Pero entre más pasan los días, hermanos, más veo que esto se aproxima y más porcentaje se aparta de Dios. Pastor, pero hay mucha iglesia abierta, hay mucha gente en las iglesias, hay mucha gente en Facebook. Sí, pero el Señor no viene por montones ni cantidades. Él viene por corazones y calidad de corazones, hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra del Señor? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ay, Señor, yo te servía, aunque sea con 5, déjame pasar al reino de los cielos. No va a haber nada de eso. No se haga ilusiones falsas. O usted santifica su vida al Señor, o no va a haber nada. Ya sabe que yo aquí no les... Ay, hermano, no se preocupe, siga pecando, no. Siga pecando para que vea que va a terminar mal. Cuando Dios aparta de nosotros su cobertura o su espíritu, estamos perdidos. Aún miren, la Biblia nos enseña que Jesús, cuando estaba siendo crucificado, el Padre le dio asco todo el pecado que Jesús iba cargando, que dice la Biblia que se convirtió en maldición por causa de usted y mía. Y que el Padre le dio asco, parece que se volteó para no ver ese asco de pecado que Jesús estaba llevando. Y cuando se apartó la vista, Jesús exclamó: Padre, Padre, ¿por qué me abandonas? Nomás con que apartó Dios la mirada del cuerpo, Jesús lo sintió. Hoy en día decimos: ay, Señor, siento como que apartaste tu mirada. Pues cuando ha tenido la mirada, no se conoce hoy en día eso. ¿Por qué? La oración de 5 minutos, la lectura de 15, pero el darle vuelo afuera a la hilacha 24 horas, 24/7, 24/7. ¿Usted cree que con eso nos vamos a salvar? No. Si no tenemos el arrepentimiento genuino que tuvo Pedro, no vamos a tener nada. Y eso significa llorar amargamente en arrepentimiento, porque lo amargo es sentir en el corazón la ofensa que le acabamos de hacer a Dios. Sabiendo que Él estaba en la cruz del Calvario, sabiendo que Él lo bofetearon, sabiendo que a Él le dieron a hiel en vez de darle agua, sabiendo que a Él le clavaron sus manos y sus pies, le pusieron una corona de espinas, incrustaron una lanza en su costado, y todavía seguimos en lo mismo. No es justo. No es justo. Y así, amados hermanos, cuando nosotros sentimos ese pesar de todo lo que Él pasó por nosotros, es cuando lloramos amargamente y decimos: yo sé que sí los hay, ¿verdad? No me voy a hacer como el profeta que estaba escondido en la cueva. No, sí los hay, pero gracias a esos que hay, Dios ha hecho misericordia de los que no están bien. Sí, porque si Dios deja de hacer misericordia, como cuando la estaba haciendo con Sodoma y Gomorra, por causa de Abraham, que le decía: si hubiese tantos, les perdonarás. Por causa de esos que sí todavía son siervos de Dios y que lo buscan, por causa de eso Dios está reteniendo su ira contra este mundo. ¿Usted piensa que lo que pasó por allá, el temblor, eso fue que dicen que la tierra hizo no sé qué clase de evolución con gases? Amados hermanos, la tierra no se rige a sí misma. La tierra está controlada por el poder y la voluntad de Dios. Amén. Y Dios, sí, dicen: ay, es que Dios movió un dedo. No, hermanos, si Dios mueve un dedo, el mundo explota. Solamente Dios lo piensa para que suceda. Si Dios mueve un dedo, imagínense, mueve toda la mano. Pero es que no estamos conscientes de eso. Lo que estamos haciendo es confianza. Oh, sí, Dios es buenito, dicen. Le dicen Diosito, ¿verdad? ¿Saben para mí qué es Diosito? Mono de peluche, esos de felpa que no se mueven. El Dios que tenemos nosotros es un Dios poderoso. Amén. Amén.
¿Cómo batallo yo con eso? A Dios le dicen papá, le dicen papito. Ay, papito lindo. Pues si no es su marido. A Dios le tenemos que llamar Padre. Padre nuestro, Padre celestial. ¿Sí? Ay, papá Dios. No hay papá Dios. Dios no es una papa. Dios es un Padre, creador de todas las cosas. Y aún así mismo la Biblia dice, no llamarás a nadie en la tierra Padre nuestro. No. Y nosotros, bueno, los que fueron católicos, yo no fui católico, pero por costumbre al sacerdote se le dice Padre. Pero ¿Padre de qué? Si ni hijos tiene. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, ahí está el primer error. Y luego le decimos de una manera y de otra, Diosito, papito, esto, lo otro. No, hermanos, Dios tiene un orden. Lea la Biblia. Si usted de lo que le dice papito, le dice papa o papá. Papá Dios, no hay papá Dios. Hay Padre. Y es Dios. Amén. Así es que no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo, porque yo sé que mucha gente nos está oyendo. Y hay veces, hermanos, que aunque usted no lo cree, hay personas que están confundidas. Porque ya cualquiera predica cualquier sandez, cualquiera predica cualquier cosa. ¿Sí? Entretiene a la gente, dejan el diezmo, la ofrenda, y dicen, ya vamos a hacer despedidos, al cabo ya dieron. No. Miren, ¿se recuerda lo que les mencioné? Una gente, 3 días de camino por un cerro, yo los miraba a esa gente cuando fui a Michoacán, después de que me casé, fui para allá y yo le decía a la gente ahí del mismo, yo estaba en un cerro, decía, y esas hormigas que vienen allá de colores, decía, no son hormigas, pues ¿qué son? Son personas, son sombrillas. Y esos que andan haciendo allá, esos locos vienen ahí a una iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? El corral de las vacas. No, sacaban las vacas, todos sentados en el cerco de piedra y el predicador a medio corral de las vacas predicándoles. 3 días de camino. Aquí vivimos local, tenemos carro y nos íbamos a la iglesia. De las vamos a ver, nos vamos muy serios. Es que la verdad, hermano, es la verdad. Entre más comodidad, mire, en México, cuando estaba niño me recuerdo que yo para ir a traer algo a la tienda caminaba hasta 1 hora. Ahí donde estamos con mi hija viviendo ahorita provisionalmente, está a la vuelta de la tienda y me voy en la troca. Ay, no, a pie, no está muy lejos. Es como de aquí al Farito. ¿Y por qué ahora sí? Porque nosotros, ponga mucha atención, nos acostumbramos a la comodidad. Y qué bueno a esa comodidad, pero la espiritual no se acostumbre. Cuando nos acostumbramos a la comodidad espiritual es cuando fallamos a Dios. Es cuando faltamos a Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la idea de Dios de que estemos alabándole y glorificándole? Amados hermanos, Dios no nos llamó para entretenernos. Dios nos llamó para trabajar. Yo sé que estoy pisando muchos callos en el Facebook y en la radio. Muchos profetas y apóstoles ya me están diciendo que me voy a morir. Pero me tienes sin cuidado. Me tienes sin cuidado. La palabra de Dios, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, a mí no me interesa si se molestan. ¿Por qué? Porque yo no la inventé, yo no la inspiré. Fue el Espíritu de Dios que Dios se la dio para que la inspirara. Y si usted se ofende, o se ofenden los que me están oyendo en la radio, en Facebook, oféndase con Dios. ¿Yo qué? Es como el panadero. Vaya a agarrar el pan de la panadería en un canasto y la vende y la reparte en una ven, ¿sí o no? Y le reclaman al panadero, le echaron muy poquita azúcar. Pues dígale al de la panadería, yo nomás le traje a vender el pan, ¿sí o no? Yo nomás le traje la palabra, reclámele a Dios. Dígale, Señor, ya no quiero bendición porque tu palabra no me gusta. Ah, ¿verdad? Ahí ya no nos gusta. Acuérdese de eso. Nunca olviden que usted depende de Dios, que su vida depende de Dios, que su trabajo depende de Dios, que su salud, sus finanzas, toda su familia depende de Dios. Porque si a Dios le place esa bolita roja, que la pintan así, ¿verdad? Todavía no está así, pero la pintan que pompea la sangre, a Dios se le ocurre que se detenga y usted es historia. ¿Sí o no? Mucho de que estar agradecido.
hay mucho por lo que nos tenemos que arrepentir. ¿Sí? Ay, Señor, es que yo le dije al hermano esto porque se lo merecía. ¿Y quién le dijo a usted que usted está para juzgar? Ay, hermano, es que yo le dije aquello o ofendí a esta hermana porque se lo merecía. ¿Y quién le dijo que usted es juez en la tierra? No. A usted le hacen un mal, pague con un bien. Le hacen un bien, retribuya lo que de gracia recibe, déselo para atrás. Amén. Siempre tenemos que dar bueno. ¿Qué importa a cambio de lo malo? Ante nuestros ojos pensamos que es malo, pero si usted verdaderamente ha tenido un arrepentimiento, llorando amargo, todo lo malo que usted ve, Dios lo transforma en bueno. Dios lo transforma en salud, lo transforma en finanzas, lo transforma en paz en la familia. ¿Sí o no? ¿Cómo dice el cantito? Paz en medio de la tormenta. Le está hablando que usted puede tener paz en medio de situaciones difíciles. Hay veces que hay problemas en la familia, pero si usted pone al Señor como centro de su familia y su matrimonio es cristocéntrico, no se preocupe. Usted no tiene que patalear nada. Solamente diga: Señor, en tus manos está esta situación, doble rodilla y dígale: yo no me preocupo porque tú me diste una promesa y yo reclamo esa promesa de un Dios que cumple. Y Él dijo: yo estaré con vosotros hasta el día que mueras, porque dice hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y ya sabe lo que le he enseñado. El fin del mundo no es cuando la tierra desaparezca, el fin del mundo es cuando usted muera. Ahí se acabó su mundo. Así es que dice: yo voy a estar con ustedes hasta el día que mueran. Pero luego nos habla y dice: y entonces vendrá por su iglesia y cenaremos juntamente en las bodas del Cordero con Él. Y estaremos 1000 años y Él será nuestro Dios. Y no habrá necesidad de sol, porque su poder. ¿Está de acuerdo? Del vamos a ver. Es importante, amados hermanos. Usted no ha visto el versículo, leímos el versículo 75, porque entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió y lloró amargamente. Pero el contexto, fíjese bien, el 73 y 74 dicen: un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mira el 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, o yo no conozco a Jesús. Nosotros vemos y nos asustamos. Maldijo y negó a Jesús. Usted hace peores cosas, yo hago peores cosas de las que nos tenemos que arrepentir. Amados hermanos, levantarle un falso a un hermano es peor que negar a Jesús. No orar por otra persona, no preocuparnos por la salud espiritual de otra persona, es negar a Jesús. ¿Está de acuerdo? Así es de que nos asustamos de Pedro. ¿Y por qué si nos asustamos de Pedro no glorificamos a Dios cuando Pedro, dice la Biblia, que pasaba por las calles? ¿Y qué hacían? La gente sacaba a sus enfermos y los tiraba en la banqueta. ¿Para qué? ¿Para que Pedro viniera y pusiera la mano y orara? No. Dicen que para que la sombra de Pedro pasara por encima de ellos y sanaran. ¿Dónde están aquellas maldiciones? Si me da necesidad de llorar amargamente, quiere que Dios lo use, llore amargamente. Literalmente es arrepiéntase genuinamente. Si quiere que Dios lo use, usted va a tener que hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios no usa vasos sucios. No usa vasos sucios. Y si usted en la historia, después de llorar amargamente, Pedro fue un gran siervo de Dios. Siempre lo fue. Pero él, enseñándonos el Señor, que nosotros estamos expuestos, pero que si nos tomamos de la mano del Señor, no vamos a naufragar. Cuando le dijo: tengan paz, soy yo. Pensaban que era un espanto, ¿verdad? Venía Jesús caminando por el agua. Y Pedro, el desafiante, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y salió de la barca y caminó en las aguas, Pedro. Pero quitó la vista del maestro. Ahí está el problema de nosotros. Quitó la vista del maestro y se empezó a hundir. ¿Qué mantenía a Pedro
sobre las aguas? La fe. La fe, amén, la fe, y que su mirada estaba puesta en el Maestro. El Señor quiere que caminemos en este camino de peregrinaje sin ver para los lados, a ver quién hizo, a ver quién no hizo, a criticar, a mentir, a chismear. No, camine hacia la meta que es Cristo. Mire, un día, si usted todavía vive y está en esta iglesia, posiblemente no me vea a mí predicando. Alguien más va a venir, porque yo no soy indispensable. Nadie es indispensable. Dios siempre tiene reemplazos. Y a lo mejor no voy a estar aquí, pero usted se va a acordar de lo que decía acerca de la palabra. Y espero que cuando yo muera les traigan un pastor bien exigente. ¿Por qué? Porque el llamado no es hacer popular, no es hacer dinero, no es hacer una gran congregación. El llamado es a predicar la palabra, la verdad, que no se puede tapar ni con el sol. Amén. Es de la inmensidad del sol, no se puede tapar. Así que es importante, amados hermanos, que nosotros vayamos tras ese proceso. Tenemos que caminar ese proceso de arrepentirnos para que nos vaya bien. Mire, el Señor bendice las familias que tienen paz. Y las familias que tienen paz es porque la buscan de parte de Dios, es porque llegan a la conclusión de que fuera de Dios no hay nada. Amén. Y mire, posiblemente, yo ya he oído por ahí, pero no me importa. Y es más, el hermano Juan ni sabe. Ya nos han señalado a él y a mí como los más delicados. Esos dos viejillos son delicados en la iglesia. Y yo oigo y me da risa lo que dicen. ¿Cuán delicados? Queremos que la palabra de Dios se cumpla. ¿Sí? Es que nosotros, si quisiéramos, le diría, hermano, vamos a asociarnos y ponemos un circo, ¿no? Y nos hacemos de dinero en el circo y no hay problema. Pero aquí no es el circo, aquí es la casa de Dios. Entonces, aquí tenemos que ser delicados, estrictos en la palabra del Señor. Y así es de que esta persona, que la oí diciendo esos viejillos delicados, es una persona que no sabe el trabajo que se está haciendo en la iglesia. Porque aquí nosotros todos estamos expuestos. Pero Dios nos mandó a tener espíritu de discernimiento para que en la casa del Señor no haya pecado. Porque cuando hay pecado en la casa del Señor, el Espíritu de Dios se aparta. Y muchos dicen, no, aquí está porque eso se... No, el Espíritu de Dios se aparta. La Biblia lo dice, no contristéis al Espíritu. ¿Sí? Pero es que hoy en día es, mire, dinerito, como dice el Mr. Crab, el de SpongeBob, mi money, mi money, mi money. ¿Sí? Puro dinero se trata todo. Sí, necesitamos para la iglesia. Fui a la iglesia y les pregunté, ¿dónde tienen el board de donde cuánto entra cada mes de ofrendas y diezmos? Oh, dijo, eso no es ni para los hermanos ni al público. Oh, le dije. Entonces nosotros estamos mal porque cada semana ponemos lo que entra y cada año le decimos a la iglesia lo que se gasta. Uy, no, eso no. Hasta el día de hoy, ¿cuánto voy a costar 11 años aquí? ¿Cuántas veces nos han acusado de fraude? ¿Por qué? Porque queremos ser transparentes en las finanzas. La hermana Antonia es la tesorera, no sé, los que la conocen ya saben. ¿Yo toco el dinero? Yo no toco el dinero. A mí nomás se me da un reporte a todos los de la mesa directiva, un reporte, cuánto entró, cuánto se gastó, ahí está todo explicado. Principio de males, déjenme el dinero para que vean que hasta el mundo me voy. Es la verdad. No se necesita uno ir al mundo, hacer las cosas del mundo para estar en el mundo. Se puede estar en el púlpito y estar en el mundo, hermanos. Así hay muchos hoy en día, desde el púlpito cuidando las finanzas. Y la necesidad espiritual. Pero hermanos, oren por esta persona. Yo estoy ocupado ahorita, tengo que sacar las cuentas porque entró más dinero. No. Jesús no hizo eso. Aún Jesús les enseñó que siendo el dueño de todas las cosas, pagó sus tributos. ¿Sí o no? Pagó sus tributos. Entonces, esa es la parte importante. Nuestra vida espiritual tiene que tener salud sana. Amén. Y para que esté sana, hermanos, necesitamos arrepentirnos. ¿Cuándo vamos a llorar amargamente? Hay
que buscar ese momento de arrepentirnos. Pastor, pero con una vez que me arrepienta, no, hermanos, cada noche doble rodilla y diga: Señor, me arrepiento de todo lo que en conocimiento y no conocimiento hice que te ofende. Yo te pido perdón y me arrepiento de todo eso. Si cada día, y voy a hablar de los pastores, nosotros, si nosotros cada día oráramos, tenemos la responsabilidad de orar por las ovejas. Me cuento porque pues van a decir que me siento muy holy, pero en vez de estar viendo un programa de televisión o qué sé yo, el fútbol, cosas que ven, uno se pusiera a orar por la congregación estuviera más saludable, ¿verdad? Uno se pusiera a leer más, a hacer estudios, uno estuviera más saludable como pastor para traerle un alimento sano, delicioso y exquisito que es la palabra de Dios. Pero ya eso ya no se procura, ya no. Si no, vean Facebook, hay peleándose por las almas, y que no, que era de acá y que te la llevaste, y no, que yo me fui porque la predicación no me gustó, y empezamos. Hermanos, yo nunca he peleado a alguien. Yo la única que peleo es a mi esposa. Cuando vamos a la tienda y se le queda medio, ¿qué ven? Esta sí es mía. Pero las ovejas son de Cristo. Muchas veces somos ignorantes. Dígame. Amén. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que somos dueños de las ovejas y las queremos hacer como nosotros queremos. Pero el Señor nos va a pedir cuentas por cada una de las ovejas que nosotros somos responsables. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Ahí está la buena pregunta, ¿verdad? Señor, pues yo estaba preocupado por las finanzas. Señor, es que si yo no me preocupaba, no. Me recuerdo que cuando votaron por mí para que fuera pastor, estuve un año a prueba, votaron por mí, no se me olvida. Hicimos un acuerdo que yo no me iba a meter en los asuntos más de que lo que es el ministerio de lo espiritual, la palabra, predicaciones, estudios. Y eso he hecho. Me he hecho mis sextitas haciendo cositas, pero yo no descuido mi ministerio. ¿Por qué? Porque aunque usted fuera uno, yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Yo voy a dar cuentas por ello. Entonces, eso es lo que deberíamos de hacer. Mire, siempre he dicho, si nosotros como pastores empezáramos a llorar amargamente y empezáramos a ver y a hacer conciencia de la necesidad de cada persona, cada oveja, amados hermanos, no perderíamos el tiempo en tonterías de que no, tú no eres de nosotros porque no crees en las lenguas, no, que tú no eres de nosotros porque no hablas lenguas, qué sé yo. No sirve eso, ¿verdad? Que es basura. Las lenguas son de Dios, pero Dios no se las da a todos. A mí no me las dio. A mí no me las dio. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Inventarlas para sentirme que soy de Dios? No, yo no necesito eso. Yo de los días es como me siento que soy de Dios. ¿Sí? Además, qué bueno que no me las dio porque yo no soy bueno para eso. Yo oí con una vez que oí unos pastores ahí, me las aprendí. Sí, son bien fáciles de aprender. Y todos dicen las mismas, sin la cobija. Todos dicen lo mismo. Y eso es del diablo. Eso es del diablo. Las lenguas son para edificar la iglesia. Pero como no se han arrepentido amargamente, ¿verdad? Tratan de sobresalir. Señor, reprenda al diablo y a ellos también. Y a mí también. Para que no se sientan mal, ¿verdad? Eso es lo importante, hermanos. No debemos de volvernos personas déspotas que porque ya... Mire, yo fui a una iglesia donde yo tenía ganas de saludar al pastor. Y el pastor se salía por la puerta de al lado y se subía a su carro. Entonces yo les dije a los hermanos, ¿el pastor dónde está? Oh, ya se fue. Oh, no convive aquí. Oh, no, el pastor, no, tienes que hacer cita con él. Y dije, ya no más. Pero es más fácil buscar al presidente que al pastor ahí. Y yo por eso los enfado, porque yo sí voy para allá y empiezo a platicar y no me callan. ¿Por qué? Yo no soy mejor que ustedes, ni ustedes mejor que yo. Yo soy igual que ustedes. Yo tengo un compromiso con Dios, pero no con usted. Así de que yo cuido mi compromiso, pero yo quiero ser social con usted porque somos iguales. Nos vamos a ir con el Señor si le echamos ganas, si lo oramos amargamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que importa. Ahora, un pastor se pone bien feliz porque tiene
400 personas por ahí en mi iglesia, no les gustaron de ir por la mente. Pero llega un alma nueva y se va triste. ¿Por qué te vas triste? Es que hay tanta gente, el pastor se dio cuenta que llegamos. Yo le digo, Señor, mándame almas que te adoren, pero no muchas, porque no me voy a dar abasto a cuidarlas a todas. Nomás mándame unas 250, 300 y ya. Si quieres que atienda más, entonces abrimos los servicios, pero tenemos que estar al pendiente. O sea, puede llenarse la iglesia, pero si el pastor no va a poder atender las necesidades espirituales de la iglesia, entonces ¿para qué quiere tanta gente? ¿Sí? Pero es que ahora es fácil ser pastor, hermanos. Ahora es bien fácil, porque ahora se tiene que estar contando el dinero nomás. Y los líderes oren por aquí y oren por allá, y ahí los traen. Yo aquí tengo líderes, pero que digan ellos si acaso yo me atengo a ellos. Yo los uso como instrumentos de la obra. Mi hermana Delfina, para la oración, ella, yo le tengo mucha fe a Dios que la usa para la oración. Y la honra y la gloria es para el Señor, que se presta para eso. Amén. Entonces, uno tiene líderes, pero no para que hagan su trabajo, sino para que te apoyen y te ayuden como equipo. Somos equipo. Ahora, con esto voy a concluir. Pongan mucha atención. Es importante, amados hermanos, que si usted quiere algo de parte de Dios, comience a llorar amargamente. Pero si a usted no le interesa nada de Dios, quédese como está. Pero no nos vamos a mirar cuando mueramos, porque yo no me pienso ir al infierno. Y es donde van a ir todos aquellos que están viviendo una doble vida. Es donde van a ir aquellos, y no es porque me sienta muy ungido, pero a mí la Biblia me dice, yo no estoy repitiendo lo que la Biblia dice. Y los fornicarios y los adúlteros y los perros estarán afuera. ¿Está hablando de los carnes? No, hermanos, está hablando de personas. Les está diciendo perros a todos los hechiceros que están en contra de Dios. Tenga cuidado con eso, porque cuando nosotros caemos en pecado, no se necesita adulterar solamente, no se necesita andar en el mundo. Con simple y sencillamente hacer las cosas en contra de Dios, ya nos considera el Señor de esa calaña. Así es de que tengamos mucho cuidado y no se le olvide, cuando usted se va de aquí, el Espíritu Santo se tiene que ir con usted. Tenga eso en mente, no lo contriste. ¿Sí? ¿Sí, ¿verdad? ¿Dije bien? No lo contriste, sino que déjelo que le redarguya. ¿Sí? Siempre desde que el Señor me hizo el llamado al pastorado, he dicho que el orden de Dios es este: primero Dios, luego, dígalo fuerte, la familia y luego la iglesia. Acuérdese, Dios es por sobre todas las cosas. Si usted no tiene una buena familia, nunca va a tener una buena iglesia. Así es de que, hermanos, los domingos lleven a su esposa, a sus hijos al río, llévenlos a un restaurante, llévenlos, no sé, a casa de fruta, ya para declarar los baños, para Pacheco Paz. Gaste tiempo con la familia, si la familia está joven. Si ya está como nosotros, pues nosotros, mi esposa y yo, nomás los dos solitos corremos para allá y para acá. Pero para mí mi esposa es importante, no sé para usted, varón, si sea importante. Mire, el hermano Cuevas, para él es tan importante, ya no quiere salir de México y ya se va con la semana que entra. El viernes, como que estoy predicando de más de eso, ¿verdad? Van para Cancún. Así es de que no piensen cómo se la va a pasar, piensen que necesitan de nuestras oraciones y orar por ellos. El día que usted va, vamos a estar orando por usted también. Mi esposa y yo también vamos, pero nosotros vamos aquí a la frontera, pero también necesitamos de la oración, y creemos que la iglesia ora por nosotros como pastores que somos, porque nosotros todos los días oramos por usted. Así es de que la parte más importante, ¿quiere algo de Dios? Dele algo a Dios. Dele rodilla, llore amargamente y dígale: Señor, toma control de mi vida, de mi voluntad y de mi alma, porque te pertenecen. Amén. Dale palmas a Dios y póngase de pie. Te damos las gracias por habernos escuchado y te recordamos que si quieres mandarnos un correo electrónico, lo puedes hacer a radiolafamilia65@gmail.com. Y si quieres visitarnos en el internet, estamos localizados en el www.radiolafamilia.net. Esperamos que te haya sido de bendición.